Sean bienvenidos a esta tertulia académica del curso de Administración Pública y Políticas Públicas. El tema que hoy nos convoca es el conflicto suscitado entre la protección de los ecosistemas de páramo y los derechos de las comunidades campesinas, tomado como referencia en el caso propuesto en la guía. La situación del problema. En Colombia se está presentando bloqueos viales por parte de campesinos del departamento de Boyacá. La situación que ya completa varias semanas ha ocasionado que el 99% del transporte intermunicipal haya sido cancelado, afectando a más de 130 pasajeros. Asimismo, las pérdidas económicas para el departamento giran alrededor de 6.000 millones de pesos y más de 450 toneladas de alimentos se han perdido. 420.000 litros de leche han quedado sin poder distribuirse, poniendo en riesgo el abastecimiento de ciudades como Bogotá, Tunja y Yopal. Los campesinos que han promovido el paro aducen que el gobierno nacional ha incumplido de manera reiterada acuerdos previos, principalmente los relacionados con la prohibición para desarrollar actividades agrícolas en zonas de páramo, lo cual les ha dejado a los campesinos grandes afectaciones económicas por no poder ejecutar su actividad agrícola, además de afectarles su derecho a la propiedad sin tener en cuenta que históricamente han estado asentados en dichas zonas. A continuación, plantearé unas preguntas para el gobierno nacional. Y por favor, pues cada uno se presenta. Buenas tardes, soy María Cenelia Serna y en esta tarea voy a cumplir el rol de líder ambiental. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Restrepo Merino y voy a ser la representante del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente. Siguiente, Eduard, compañero. Cordial saludo a todos. Mi nombre es Eduardo Serrano Reyes. Soy representante de las comunidades campesinas, el rol que me corresponde. Sandra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Sanabria. Para efectos de este ejercicio voy a hacer el rol del experto en políticas públicas. Perfecto. Entonces, a continuación, la pregunta para el gobierno nacional. ¿Por qué considera necesaria la ley 1930 del 2018 y cuáles son sus principales objetivos? Bueno, entonces, esta ley fue necesaria porque los páramos son ecosistemas estratégicos para Colombia. Aunque ocupan una porción muy pequeña del territorio nacional, abastecen de agua a millones de personas, regulan el clima, almacenan carbono y conservan una biodiversidad que es única. Entonces, durante mucho tiempo estos ecosistemas estuvieron sometidos a presiones derivadas de actividades agropecuarias, mineras, y pues también se ha expandido la frontera agrícola ocupando los páramos. Entonces, pues se hizo indispensable generar un marco jurídico específico para protegerlos. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Entonces, pues primero garantizar la conservación, restauración y el uso sostenible de los páramos. Segundo, proteger el recurso hídrico y los servicios del ecosistema que benefician a toda la sociedad. Tercero, regular las actividades permitidas dentro de estos ecosistemas. Cuarto, promover la participación de las comunidades locales en los procesos de gestión ambiental e implementar programas de reconversión y sustitución, pues digamos, de actividades que puedan afectar el ecosistema, procurando unas nuevas actividades alternativas que sean económicamente sostenibles. Entonces, digamos que esta ley no busca expulsar a las comunidades campesinas, sino es garantizar la protección ambiental para que sea compatible con un desarrollo rural sostenible y pues con el bienestar de quienes históricamente habitan estos territorios. Perfecto, Sandra, muchas gracias por tu intervención. Haré la siguiente pregunta al representante de los campesinos. ¿Cuál ¿Cuáles han sido las principales afectaciones económicas y sociales derivadas de la aplicación de la ley?
La ley 1930 del 2018 establece básicamente la preservación de los páramos y prohibición de ciertas actividades en esos sitios. Las afectaciones a las comunidades campesinas han sido básicamente la falta de acompañamiento del gobierno nacional y las entidades relacionadas e involucradas en el caso, y los compromisos que se establece desde el gobierno nacional hacia las comunidades campesinas no se están cumpliendo de manera efectiva, siendo de que no se cumplen con los tiempos y las decisiones que se toman. Entonces, básicamente es la falta de acompañamiento del gobierno nacional y principalmente el cumplimiento de esos compromisos para que las comunidades campesinas no queden desamparadas en el tema de sus actividades económicas en los territorios. Perfecto, Eduardo, muchas gracias por tu intervención. La siguiente pregunta va dirigida a la autoridad ambiental. ¿Cómo puede equilibrarse la conservación del páramo con los derechos de los habitantes tradicionales? Bueno, entonces este equilibrio es posible mediante una implementación participativa de la ley. La protección y los derechos de las comunidades pues no deben entenderse como objetivos opuestos, sino que son complementarios. Entonces, para lograr esto, el ministerio propone pues primero fortalecer los espacios de diálogo permanente con las comunidades campesinas, también diseñar programas de reconversión productiva construidos conjuntamente con los habitantes del territorio, garantizar la asistencia técnica, incentivos económicos y acompañamiento institucional durante la transición hacia esas prácticas sostenibles. También puede ser implementar los esquemas de pagos por servicios ambientales y otros mecanismos que puedan reconocer el aporte de los campesinos en la conservación del páramo. Y pues muy importante coordinar las acciones entre las entidades nacionales, las departamentales y las municipales, pues para asegurar que estas medidas sean viables y sobre todo tengan una financiación. Entonces, desde la perspectiva de las políticas públicas, pues la experiencia demuestra que las normas son más efectivas cuando la implementación incorpora la participación de todos los actores involucrados, pues para que se genere una confianza y se puedan ofrecer soluciones reales. Perfecto, Claudia, muchas gracias por tu intervención. Para Cene, tú que estás con el rol ambiental, ¿cómo puede implementarse la Ley 1930 del 2018 para proteger los páramos de Boyacá sin desconocer los derechos, las necesidades económicas y la permanencia de las comunidades campesinas que históricamente han habitado estos territorios? Tienes el micrófono silenciado. Gracias, Viviana. Qué pena con lo del micrófono. Yo creo que aquí se necesita buscar el equilibrio entre las necesidades y las prácticas culturales y productivas de las personas que habitan estas áreas y efectivamente la conservación del páramo. La implementación de la ley tiene que partir del reconocimiento de la existencia de estas comunidades campesinas que han habitado históricamente estas zonas. Es importante entonces aquí los procesos de concertación y participación activa de las comunidades para construir soluciones conjuntas. Es fundamental fortalecer programas como, ya lo decían desde la autoridad ambiental, los programas de reconversión productiva, asistencia técnica, créditos. El Estado debe implementar mecanismos de pago por servicios ambientales, otras formas de compensación que reconozcan el aporte que hacen estas familias que existen allí a los ecosistemas. Las entidades territoriales y las organizaciones campesinas deben garantizar que las decisiones sobre la delimitación de estas áreas sean transparentes y participativas. En el caso concreto de Boyacá, estas familias dependen de esas actividades. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos de la ley es efectivamente las acciones que las acciones para la implementación de estas políticas se hagan de manera concertada con la participación de las comunidades y de todos los actores que de una u otra manera están involucrados. Gracias. Perfecto, Sene, muchas gracias por tu intervención. Haremos la siguiente pregunta al experto en políticas públicas.
¿El conflicto obedece al contenido de la ley o a fallas en la implementación de la política pública? Primero hay que reconocer varios elementos. A partir de la Constitución Política se determinó que el medio ambiente era sujeto de derechos. En este caso específico de los páramos, históricamente se ha venido presentando una situación clara que tiene que ver con la delimitación y con la definición de lo que son los derechos de propiedad. Como bien lo dijo Zeneida, tenemos unos campesinos que históricamente han vivido en esas zonas aledañas, pero por otra parte es necesario delimitar los terrenos de los páramos con miras a proteger el ecosistema. ¿Esto a qué ha llevado? Que la ley de páramos, básicamente, si bien es cierto, es una ley que tiene muy buena intención, tiene unas buenas características en términos de ser concebida, pero se ha evidenciado que dicha ley fue formulada de un esquema desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que básicamente se definió a través de las entidades del gobierno nacional, tal vez sin reconocer la importancia que tenían los campesinos y las organizaciones ambientales dentro del proceso de toma de decisiones. Igualmente, el problema que también ha suscitado esta ley es que se han presentado fallas en la coordinación entre las diferentes entidades encargadas de su implementación. Llámese por un lado lo que tiene que ver todo lo que es la delimitación espacial de los páramos a través del procesos con el IGAC, la Agencia de Desarrollo Rural y la misma Superintendencia de Registro con miras de definir esos registros de propiedad. Y luego también se presentan fallas con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura con miras en la implementación de estrategias dirigidas a apoyar a estos campesinos en procesos de reconversión agrícola que les permitan a ellos desarrollar, digamos, una agricultura sostenible reconociendo el espacio. Y otro problema que también, si bien es cierto la ley, hay que reconocer que tiene muy buenas intenciones, tal vez le faltó un esquema de reconocer cómo era la articulación espacial de los páramos dentro de los procesos de ordenamiento territorial, llámese los planes de ordenamiento territorial y los PONCAS, que son los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas. Es todo un entender un esquema territorial alrededor del agua y del ecosistema que requiere y que tiene que caracterizar los páramos. Entonces, ahí uno puede visualizar que mucho de estos problemas viene por la misma implementación de la política. ¿Y eso a qué está llevando? Está llevando ya que se están presentando consecuencias económicas, vía la movilización que se está presentando a través de los campesinos en los bloqueos, en la afectación que ocurre no solamente en los transportadores, sino en la distribución de los recursos y también de todo lo que tiene que ver con la parte agrícola a otras partes, no solamente del departamento. Entonces, eso está llevando a que no solamente está incidiendo en la parte de estos campesinos, sino que ya está incidiendo de manera importante en la parte económica del departamento de Boyacá a través de las diferentes instancias y que por últimas va a generar un incremento de los precios de los productos agrícolas vías como consecuencia del mismo bloqueo y también pues la afectación en términos de los transportistas, en términos del tiempo que se están quedando ahí y que puede ocurrir la pérdida de sus productos y de las cosechas. Gracias. Perfecto, Sandra. A continuación haré unas preguntas de profundización. Va dirigido a gobierno. ¿Qué mecanismos institucionales existen para cumplir los acuerdos con las comunidades? Bueno, entonces, desde el Ministerio de Ambiente consideramos que la clave está en implementar una política pública que sea basada en la concertación, donde las decisiones se construyan en conjunto entre las comunidades y sobre todo que cada entidad asuma las responsabilidades que le corresponden. Entonces, pues digamos que el gobierno nacional define los lineamientos de la política, las autoridades ambientales regionales como Corpo Boyacá o Corpo Chivor lideran las acciones de conservación en el territorio y las entidades territoriales pues apoyarían la implementación mediante programas de desarrollo rural y la participación ciudadana. Como plantea Roth, la implementación de una política pública requiere la articulación de múltiples actores e instituciones. Y pues Amastar Molina también nos menciona que la efectividad depende de la coordinación interinstitucional y el seguimiento permanente. Entonces, pues digamos que podemos generar la política pública, podemos implementarla, pero
si no tenemos una buena coordinación y un seguimiento permanente, pues es posible que falle. Entonces, más que imponer restricciones, el gobierno busca generar acuerdos que permitan proteger el páramo, fortalecer la confianza entre las instituciones y las comunidades y, por supuesto, avanzar hacia un desarrollo rural que sea ambientalmente sostenible. Perfecto, Claudia. Para el representante de los campesinos, ¿existen alternativas al bloqueo de vías para lograr sus reivindicaciones? Considero que sí existen alternativas al bloqueo de vías para lograr las reivindicaciones de las comunidades campesinas. Aunque las movilizaciones y las protestas son mecanismos legítimos de participación y expresión democrática, el bloqueo prolongado de las vías puede afectar a otros sectores de la población, como transportadores, comerciantes y ciudadanos, que dependen de la movilidad para desarrollar sus actividades diarias. Desde la posición que represento, la mejor alternativa es fortalecer los espacios institucionales de diálogo y de concertación mediante mesas permanentes entre el gobierno nacional, las autoridades ambientales, los entes territoriales y las organizaciones campesinas. Estos espacios deben contar con cronogramas claros, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los acuerdos, evitando que las comunidades recurran nuevamente a medidas de presión. Muchas gracias. Perfecto. Siguiente pregunta, autoridad ambiental. ¿Qué consecuencias ambientales tendría flexibilizar las restricciones? Bueno, entonces pues la más importante es la degradación de los páramos y esto hace que se comprometa la disponibilidad del agua. Se va a incrementar la vulnerabilidad frente al cambio climático y pues esto al final puede generar mayores costos ambientales y económicos para el país. Entonces, si se implementan actividades agrícolas, se expanden sin unos criterios de sostenibilidad, pues el suelo se puede deteriorar, se puede disminuir la capacidad de regulación del agua y se puede pues afectar el abastecimiento del agua para millones de personas pues que dependen de los páramos. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Para el experto, ¿qué modelo de toma de decisiones habría evitado este conflicto? Digamos que aquí hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Primero hay que reconocer la manera como se formuló la misma política y también con digamos, diferentes elementos que lleguen a su implementación. Por ejemplo, haber involucrado más a la comunidad, llámese a los campesinos, a los líderes ambientales, también haber tenido en cuenta el sector privado y las diferentes ONG involucradas con temas ambientales y económicos. Eso le hubiera permitido tener un desarrollo más integral. De igual manera, también la idea es que no solamente se quedara en lo que es la formulación de la ley como política pública, sino que fuera complementado con todo otro tipo de orientaciones encaminadas a generar procedimientos de coordinación y articulación entre las entidades. Ya en vista de que, pues digamos, la ley, como bien lo decíamos, tenía unos problemas de falla de coordinación y articulación, entonces esos temas son los que son más necesarios, los temas de diálogo, si bien es cierto, la ley menciona el papel de los gestores ambientales, hay que posicionarlos más, hay que generar más espacios de diálogo y ante todo un proceso, como bien lo dicen, de seguimiento al cumplimiento de cada uno del papel y de las actividades que vienen realizando cada una de las entidades involucradas en este proceso. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Entonces, con fundamento en las intervenciones anteriores, el participante que desee complementar algún argumento dispondrá de 1 minuto para realizarlo. El que desee complementar. Viviana, pido la palabra, porque quisiera insistir en una cosa y es referente a la pregunta que hacías, que cuáles podrían ser las consecuencias ambientales de flexibilizar algunas acciones. Yo desde el rol de líder ambiental, insisto mucho en que cualquier decisión que se tome tiene que estar concertada. Ese equilibrio que se busca y ese equilibrio que se requiere entre la protección ambiental y las necesidades de las comunidades tiene que partir efectivamente por la confluencia de todos los actores. Por eso es importante y lo hemos planteado
es que se requiere la creación, puede ser, de una mesa donde estén todos los actores que estén involucrados y que estén afectados por estas situaciones. En la medida en que haya mucha más participación, tanto desde las instituciones como desde las comunidades y las organizaciones, se buscarán las alternativas que sean consensuadas y esto permitirá flexibilizar esas restricciones, pero también ser responsables con esas flexibilizaciones que tengan que hacerse. Muchas gracias. Perfecto, Zeni, muchas gracias por tu apreciación. Sandra, cuéntanos, adelante. Digamos que en ese proceso es importante reconocer elementos importantes. El tema del aprendizaje. Si bien es cierto, la ley, digamos, se quedó concebida, ya digamos como lo tenemos, nos ha generado elementos que son necesariamente importantes desarrollar. El tema, por ejemplo, de los costos que involucra la parte de negociación y la parte de la consecución de la información necesaria para la implementación. En términos de cómo lo podemos ver, los costos de negociación necesarios, como bien lo decía Zeneider, para realizar efectuar y ejecutar esa comisión, digamos que permita hacerle seguimiento a la misma implementación de la política, generar orientaciones adicionales, fruto de ese mismo aprendizaje, involucrar otros actores y asimismo y de manera muy importante, es importante que el gobierno nacional asigne recursos de manera prioritaria para el levantamiento de la información georreferenciada que permita delimitar espacialmente el territorio de los páramos, de tal manera que los campesinos puedan contar con sus escrituras que les determine sus derechos de propiedad y saber efectivamente en dónde pueden cultivar y en dónde pueden desarrollar sus actividades económicas, que reduzca la incertidumbre que les puede generar el no tener una propiedad formal como tal sobre sus territorios y que en este momento es lo que los está llevando a la incertidumbre que lleva a este tipo de bloqueos. Es bien importante reconocer esos elementos. Gracias. Perfecto, Yo creo, compañeros. Viviana, que ya vamos concluyendo. Perfecto, entonces agradezco la participación de todos los panelistas. Las intervenciones de cada uno permitieron evidenciar que la protección de los páramos y la garantía de los derechos de las comunidades no son objetivos excluyentes, sino complementarios, siempre que exista coordinación institucional, participación ciudadana y una adecuada implementación de la política pública. Damos por terminada esta tertulia académica. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.